Muy buenos días, tardes o noches, independientemente del horario que nos estén mirando. El día de hoy vamos a realizar lo que es la explicación de las funciones, cómo se realizan, su estructura y cómo ustedes pueden seleccionar al momento de realizar estas funciones. En primer lugar, en anteriores videos nosotros realizamos cómo podemos realizar porcentajes u operaciones matemáticas dentro de Excel, pero en este caso nosotros vamos a agregar, vamos a trabajar con funciones. En primer lugar, y menciono, cuando nosotros trabajamos con funciones en Excel, tenemos que tener en cuenta que las funciones tienen la misma estructura de una operación matemática. ¿Cuál era la estructura de las funciones? ¿Cuál es la estructura de las funciones que nosotros conocemos, que nosotros podemos realizar? La estructura siempre va a ser la misma. ¿Cómo es la estructura? Comenzamos siempre con el signo igual, seguido del nombre de la función. En este caso, nombre de la función. Una vez que nosotros ubiquemos el nombre de la función específicamente, automáticamente aparecerá en la parte de abajo, un sinnúmero de ¿qué? Un sinnúmero de, digamos, selecciones. Ejemplo, digamos que yo voy a sumar. Si pongo suma, automáticamente aparecerá, distintas funciones que tienen la palabra suma. ¿Ya? Al momento de darle clic a la función, automáticamente se abrirá lo que son, menciono, los paréntesis. Donde recordemos que el nombre de la función, después de eso, viene los paréntesis, ¿ya? Dentro de los paréntesis nosotros vamos a ubicar los números que nosotros vamos a utilizar. En este caso, preferiblemente no ubicarlos directamente, sino seleccionando lo que son las celdas, ya sea de manera individual o ya sea de manera grupal, ¿ya? Entonces, como ya tenemos específicamente dicho cómo son las funciones, igual nombre de la función, abrimos paréntesis, el número 1, número 2, perdón, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, y los números que yo quiera especificar, ¿ya? Para que no se me resuelva esto, yo voy a ubicar un puntito al principio para que no se me resuelva. Esto ustedes no tienen que hacerlo, simplemente es para que quede ahí la función, ¿ya? Recordemos que ahí nosotros podemos especificar los números que nosotros, digamos, que nosotros queramos seleccionar. ¿Cuál es el máximo de números que nosotros queramos seleccionar? Recordemos 255 valores a la vez, ¿ya? 255 valores a la vez. Máximo de valores. Ya, listo. Una vez especificado las funciones, como la estructura de una función, vamos a ver un ejemplo con las operaciones matemáticas básicas. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Listo. Antes de seguir con lo que es la explicación, mencionar lo siguiente. Función para multiplicar y función para dividir no existe en Excel. Pero hay una alternativa para la resta, pero para la división simplemente tiene que ser de la manera primitiva que normalmente utilizamos. Igual, primer número dividido para el segundo número. ¿Ya? Listo. Entonces, en primer lugar, para poder realizar la suma de valores, ya sea uno, varios o distintos valores, nosotros recordemos que para poder, para poder realizar esto, asimismo, seguir la estructura de una función. La estructura de la suma, la voy a hacer más grandecito para que ustedes mismos vean. La estructura de una función, la estructura en este caso de la función suma, es con el nombre suma, ¿verdad? Igual, suma, igual, suma, le doy doble clic. Y simplemente hay dos maneras de seleccionar. De manera individual, que es con la tecla de control 1 y 2. ¿Ya? Con la tecla de control que automáticamente se ubica, el punto y coma. O simplemente seleccionando arrastrando. ¿Verdad? Recordemos que hay una diferencia. Cuando yo selecciono de manera individual,
aparece el punto y coma, pero cuando yo selecciono de manera de rango, automáticamente sale 2 puntos. ¿Qué significa los 2 puntos? Hasta, o sea, desde este punto hasta este punto. Pero el punto y coma significa ahí, ejemplo, C6 y C8, ¿ya? Y D9 y E10, así, E9, así sucesivamente, ¿ya? Independientemente como nosotros queramos realizar esto, ¿ya? Y damos Enter. Cabe recalcar que ustedes pueden terminar con el paréntesis, pero simplemente si desean pueden ubicar el Enter al final, que automáticamente lo ubica. Cabe recalcar que esto solo funciona siempre y cuando tengan un paréntesis o hayan cerrado los demás paréntesis que usted tenga, porque hay funciones que van a tener más de 2 paréntesis. Menciono porque nosotros queremos realizar otro tipo de opciones, otro tipo de operaciones dentro de ella. ¿Ya? Listo. Lo mismo en este caso con la resta. Como iba mencionando, la resta no tiene, no tiene ninguna manera de realizarse. O sea, pero lo podemos realizar con una función suma. ¿A qué me refiero? Igual suma y selecciono 7 y 8. ¿Ya? Automáticamente saldrá 15, pero ¿qué pasó ahí? No se ha restado. La única manera de restar, la única manera de restar dentro de Excel, es utilizando una suma, pero en vez de los números, o sea, en vez de los valores que yo quiero restar, yo le pongo valor negativo. Ejemplo, los valores que yo quiera restar, le pongo en negativo. Ejemplo, 7 menos 8 igual menos 1. Lo mismo hubiese pasado si yo ubicaba, menos 7 más 8 es igual a 1. ¿Ya? Eso regla de los signos. Para multiplicar es diferente. Pero la estructura es la misma. En vez de suma, su nombre es producto. Igual producto. Y simplemente así mismo, como las otras operaciones, selecciono los valores. Y listo. 7 por 8, 56. Y para dividir, simplemente ya no utilizamos una función, sino que utilizamos una operación matemática. 18 dividido para 2. ¿Ya? Que es la única manera de cómo dividir lo que son las funciones. En este momento nosotros realizamos una pequeña explicación de cómo es la estructura de una función. Cabe recalcar que esta estructura puede variar. Hay otras funciones que no es esta estructura, sino que simplemente pide 2 números o simplemente pide 3 o pide solamente 1. ¿Cómo ustedes van a poder saber de la estructura de la función? Recordemos que cuando nosotros estamos realizando una función, en la parte de abajo aparece la estructura. ¿Qué valores yo puedo utilizar o cuántos valores yo puedo utilizar? ¿Ya? Listo. Entonces, dicho y hecho esto, muchas gracias por habernos visto. Esta es una pequeña explicación de cómo se realizan las funciones, de manera directa, o sea, escribiéndolas. Pero en este caso hay otra manera de insertarlas que ustedes tranquilamente podían realizar. ¿Cuál? La siguiente. En la barra de fórmulas, apretar el botón F de X, buscar el nombre de la función que nosotros queramos utilizar. Recordemos que aquí hay distintos tipos, pueden utilizar todas, matemáticas, estadísticas, etc. Utilizar el nombre de la función, por si acaso. Darle a clic en aceptar y simplemente aquí, aquí donde dice número 1, número 2, podemos seleccionar el primer número y el segundo número. O si no quiero estar 1, 1 y 1 y 1, yo directamente en el número 1 selecciono los dos a la vez, ¿ya? Que sería un rango completo. Que eso yo les enseñé anteriormente como una suma de rangos. Ahora sí, muchas gracias por habernos visto. Eso sería todo por el día de hoy. Una pequeña explicación de cómo realizar o insertar funciones. Aunque hay otras maneras que eso más adelante los explicaré. Tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.